¿Puede un eco del pasado llenar el silencio aplastante del presente? Carmen Moreno, a sus 68 años, se hacía esa pregunta cada mañana, mientras la luz lechosa de Sevilla se filtraba por los visillos de su piso en el corazón del barrio de Santa Cruz. El aire olía a azahar marchito y a papel viejo, el perfume de una vida dedicada a los libros y a la memoria de una ciudad tatuada en azulejos. Hacía año y medio que Ricardo, su compañero de 4 décadas, se había ido llevándose consigo el murmullo constante de las conversaciones académicas, el roce de las páginas al pasar y la calidez de una presencia que anclaba su mundo. Ahora el silencio era un océano en el que flotaba a la deriva, rodeada de los restos de su naufragio personal. Estanterías repletas de historia local, legajos sobre cerámica trianera de los siglos XX al XVII, su pasión, su refugio, ahora mudos testigos de su soledad. Sus manos, finas y acostumbradas a la caricia del pergamino, recorrían los lomos de los libros como buscando una respuesta que se le escapaba. La jubilación, casi simultánea a la viudez, la había expulsado del único territorio donde aún se sentía útil, relevante. Era una sombra erudita vagando entre paredes que conocían cada secreto de la Sevilla olvidada, pero que no sabían cómo consolarla. El pañuelo de seda que siempre llevaba al cuello, el último regalo de Ricardo, era un nudo suave contra la piel, un recordatorio constante de lo perdido. «Tita, tienes que salir, te vas a convertir en uno de tus legajos si sigues así». La voz de Lucía, su sobrina, irrumpió en la quietud polvorienta una tarde de martes. 30 años, diseñadora gráfica freelance, moderna, práctica, y con esa mezcla de cariño y exasperación que reservaba para ella. Lucía era un soplo de aire fresco y digital en su mundo analógico. ¿Has visto esto? Hay una conferencia sobre patrimonio en el Archivo de Indias. Azulejería sevillana. Tu tema, anda, anímate. Carmen suspiró. El archivo, cuántas horas felices había pasado allí con Ricardo. La idea le provocaba una punzada de nostalgia casi física. No sé, Lucía, no estoy de humor para multitudes ni para charlas académicas. No es una multitud, es cultura. Y no es una charla cualquiera, es sobre lo que más te gusta. Además, añadió Lucía con una sonrisa pícara, quién sabe, a lo mejor conoces a algún viudo interesante con gafas de pasta y afición por la cerámica del Kipise. Carmen esbozó una media sonrisa triste. Muy graciosa, pero está bien. Iré, aunque solo sea para que dejes de insistir. En el fondo, una parte minúscula de ella, la que aún recordaba la emoción del descubrimiento intelectual, sintió una leve curiosidad. Quizás Lucía tenía razón. Quizás necesitaba un pequeño empujón para volver a conectar con el mundo exterior, aunque fuera a través del filtro seguro de su amada historia. El salón de actos del Archivo de Indias bullía con un murmullo contenido, una mezcla de académicos, estudiantes y aficionados al arte. Carmen encontró un asiento discreto al fondo, sintiéndose un poco fuera de lugar, como una pieza de museo expuesta por error. La conferencia fue interesante, aunque predecible. Al finalizar, durante el pequeño coloquio, un ponente mencionó de pasada una técnica de vidriado en unos azulejos de la Cartuja que Carmen sabía, por sus propias investigaciones, que era incorrecta. Dudó un instante, la timidez luchando contra décadas de rigor intelectual. Finalmente, levantó la mano. Con voz clara, aunque algo temblorosa al principio, expuso su corrección, citando fuentes y fechas con precisión. Un silencio respetuoso siguió a su intervención. Cuando se sentó, un hombre que había estado observándola desde una fila cercana se acercó. Aparentaba unos 45 años, atractivo de una manera estudiada, con un aire bohemio intelectual acentuado por unas gafas de montura vintage y una camisa de lino impecablemente arrugada. Su sonrisa era fácil, su mirada intensa y directa. «Perdone que la aborde así», dijo con una voz cálida y modulada, «pero su precisión ha sido deslumbrante. Soy Mateo Valero, restaurador, y un apasionado de nuestra cerámica. Pocas veces se escucha hablar con tanto conocimiento y pasión». Carmen sintió un leve rubor subirle por el cuello. Hacía tanto tiempo que nadie elogiaba su saber, que nadie parecía verla realmente. «Gracias, Carmen Moreno. Simplemente una aficionada, bueno, bibliotecaria jubilada». «¿Aficionada?», repitió él, arqueando una ceja con fingida incredulidad. «Con ese nivel de detalle diría que es usted una autoridad. Me encantaría poder conversar más detenidamente sobre esas técnicas que mencionó. Tal vez un café estos días». La propuesta la tomó por sorpresa.
La prudencia natural le gritaba cautela, pero la necesidad de conexión, de sentirse validada en su terreno, fue más fuerte. Sí, claro, me gustaría. Intercambiaron números de teléfono. Mientras Mateo se alejaba, Carmen sintió una chispa de algo que no había experimentado en mucho tiempo, una mezcla de vanidad intelectual y una tímida esperanza. Quizás Lucía, después de todo, no había estado tan desencaminada. Los días siguientes se llenaron de una nueva rutina. Mateo era un torbellino de atención cuidadosamente calibrada. La llamaba para comentar un artículo, le enviaba fotos de detalles arquitectónicos, la invitaba a pasear por el parque de María Luisa o a visitar la casa de Pilatos, siempre con la excusa de discutir algún aspecto histórico. Sus conversaciones eran estimulantes. Mateo parecía absorber cada palabra de Carmen, haciendo preguntas inteligentes, mostrando una admiración que la embriagaba. Por primera vez en meses, Carmen se sentía viva, vibrante, recuperando fragmentos de la mujer apasionada que había sido. Le habló de su gran proyecto vital, la catalogación exhaustiva de unos azulejos únicos del siglo XV, casi desconocidos, que adornaban una antigua casa familiar semiabandonada en Triana, al otro lado del río Guadalquivir. Era un legado que sentía la responsabilidad de documentar antes de que el tiempo o el abandono los destruyeran. Mateo escuchaba con fascinación, sus ojos brillantes fijos en ella. Carmen, eso es maravilloso, un tesoro oculto. Tienes que permitirme verlo algún día. Podría ayudarte, modestamente, con mis conocimientos de restauración. La oferta la conmovió. Compartir ese secreto, esa pasión íntima, con alguien que parecía entenderla tan profundamente, era tentador. Lucía conoció a Mateo una tarde que fue a visitar a su tía. La conversación fue cordial, pero Carmen notó la mirada analítica de su sobrina, la forma en que sopesaba cada palabra del restaurador. Más tarde, a solas, Lucía no se anduvo con rodeos. Tita, no sé, ese hombre me da una sensación rara. Es como demasiado perfecto. ¿De qué vive exactamente? ¿Has visto su taller? Carmen sintió una punzada de irritación. Lucía, por favor, es un restaurador de prestigio, y es amable e inteligente, por fin alguien que entiende mi mundo. No seas tan desconfiada. Creo que solo estás un poco celosa de que haya encontrado a alguien. La acusación hirió a Lucía, que retrocedió un paso. No estoy celosa, Tita, solo preocupada. Prométeme que tendrás cuidado. Claro que lo tendré, respondió Carmen, aunque en su interior ya había bajado la guardia. La validación de Mateo era un bálsamo demasiado dulce para rechazarlo. Poco después, Mateo empezó a introducir el tema económico, siempre de forma sutil, casi casual. Hablaba de la dificultad para conseguir pigmentos históricos, para una restauración delicada que tenía entre manos, de lo costoso que era adquirir herramientas específicas. Una tarde, con aire apesadumbrado, le confesó que un pago importante se había retrasado y que eso ponía en peligro la finalización del trabajo. Es una pena, Carmen. Es para una pequeña iglesia de pueblo, gente humilde. No quisiera fallarles. Carmen, conmovida por su aparente dedicación y sensibilidad, no lo dudó. Mateo, no te preocupes, yo puedo ayudarte. Considera un préstamo, algo pequeño. Me lo devuelves cuando cobres. Mateo protestó débilmente, pero aceptó con gratitud desbordante. Eres un ángel, Carmen. No sé cómo agradecértelo. Fue la primera fisura. Pequeña, casi invisible, pero el agua había empezado a filtrarse. Las peticiones se volvieron más frecuentes, siempre justificadas por proyectos artísticos nobles o dificultades inesperadas. Mateo hablaba ahora de organizar una gran exposición sobre la cerámica sevillana olvidada, un proyecto ambicioso que necesitaba patrocinadores. Tu nombre, Carmen, abriría muchas puertas. Si figurases como mecenas honoraria, o quizás podrías co-firmar esta solicitud de subvención, solo como aval moral. Agilizaría mucho los trámites. Carmen, halagada por la confianza depositada en ella, cegada por la visión de colaborar en un proyecto cultural relevante junto a él, firmó documentos que apenas leyó, confiando en las explicaciones apresuradas de Mateo. Él se volvió más insistente en sus preguntas sobre los azulejos de Triana, la composición exacta de la pasta cerámica, los detalles del dibujo, la ubicación precisa dentro de la casa. Su interés parecía ahora más técnico, menos romántico. Al mismo tiempo, su comportamiento empezó a mostrar inconsistencias. Cancelaba citas en el último momento con excusas vagas. A veces parecía irritable o distraído. Carmen empezó a notar pequeños errores en sus comentarios históricos, deslices que antes, en la nube de la fascinación inicial, había pasado por alto.
Una inquietud sorda comenzó a crecer en su interior, una disonancia entre la imagen que él proyectaba y esos detalles discordantes. Mientras tanto, Lucía, incapaz de quitarse de encima la mala espina, decidió investigar por su cuenta. Rastreó el nombre de Mateo Valero en Internet. Encontró pocas credenciales profesionales verificables, algunas menciones en redes sociales con fotos de eventos artísticos, pero nada sólido. Lo que sí encontró fue un rastro de deudas antiguas y, lo más alarmante, un comentario perdido en un foro de coleccionistas de arte de hacía un par de años, donde un usuario anónimo acusaba a un tal M. Valero de Sevilla de haberle vendido unas réplicas de alta calidad, como si fueran piezas antiguas, auténticas. El comentario había sido borrado rápidamente, pero Lucía había hecho una captura de pantalla. Armada con esta información fragmentaria pero preocupante, Lucía decidió que tenía que hablar con su tía, aunque supiera que la conversación sería difícil. Fue una tarde lluviosa de noviembre. El olor a tierra mojada subía desde los patios de Santa Cruz. «Tita», empezó Lucía con cautela, mostrándole la pantalla de su tablet, «sé que no quieres oír esto, pero tienes que ver lo que encontré sobre Mateo». Carmen miró la captura de pantalla, el comentario anónimo, las escasas credenciales. Sintió un frío recorrerle la espalda, pero la negación era un escudo poderoso. «Lucía, esto no prueba nada. Puede ser otra persona, o alguien con mala intención. Mateo es un artista, a veces incomprendido». «¿Incomprendido o un fraude?», replicó Lucía, su voz cargada de preocupación. «Tita, por favor, solo te pido que abras los ojos. ¿Has visto su taller? ¿Has comprobado esas supuestas restauraciones de las que habla? Esos préstamos que le has dado». Las palabras de Lucía resonaron en el silencio del salón, cargadas de una verdad incómoda que Carmen no quería afrontar. La duda, sin embargo, ya estaba sembrada. La imagen idílica de Mateo empezaba a resquebrajarse. «No sé dónde está su taller», admitió Carmen en voz baja. «Siempre nos vemos fuera. Dice que es un espacio muy personal, caótico». «Pídele que te lo enseñe», insistió Lucía, «o investiga tú misma esas supuestas subvenciones que has firmado. Algo no encaja, Tita». Esa noche, Carmen apenas durmió. Las advertencias de Lucía, los pequeños errores de Mateo, su creciente interés por los azulejos de Triana, los documentos firmados casi a ciegas, todo se arremolinaba en su mente como piezas de un rompecabezas ominoso. Unos días después, Mateo apareció con un regalo. Era un pequeño azulejo cuadrado de unos 10 centímetros de lado, con un motivo geométrico en azul cobalto sobre fondo blanco. «Lo encontré en un anticuario de la calle Sierpes», dijo, entregándoselo con una sonrisa radiante. «Pensé en ti al instante. Es una pieza rara, probablemente del taller de Niculoso Pisano, principios del 16. Un pequeño tesoro para mi tesoro». Carmen tomó el azulejo. Era hermoso, innegablemente, pero algo en su peso, en la textura del vidriado, le produjo una extraña sensación. A solas, más tarde, lo llevó a su escritorio y sacó su lupa de experta, la misma que había usado durante décadas para desentrañar los secretos de la cerámica antigua. Examinó el borde, la minúscula craqueladura del esmalte, la intensidad del azul. Y entonces lo vio. Un detalle casi imperceptible en la pincelada, una regularidad en el craquelado que no correspondía a un envejecimiento natural. El pigmento cobalto tenía una tonalidad ligeramente diferente a las muestras auténticas que guardaba celosamente. Sintió un escalofrío. Era una falsificación excelente, hecha con un conocimiento técnico asombroso, pero inequívocamente moderna. El regalo dejó de ser un tesoro para convertirse en una prueba heladora. La habilidad necesaria para crear esa pieza casaba perfectamente con la erudición que Mateo había desplegado ante ella. ¿Era esa su verdadera maestría, la del engaño? Los cabos sueltos empezaron a atarse con una velocidad vertiginosa. Recordó cómo Mateo le había sonsacado detalles técnicos sobre la composición de la pasta y los pigmentos usados en Triana en el siglo XV. Recordó su insistencia sobre la ubicación exacta de la casa familiar. La sangre le latió con fuerza en las sienes. Necesitaba saber, necesitaba ver. Recordó que Mateo le había mencionado una vez, de pasada, la dirección de su supuesto taller cerca de la Macarena, añadiendo que estaba en plena reforma y era impresentable. No sabía qué esperaba encontrar, pero la certeza basada en su conocimiento experto del azulejo falso era un motor más poderoso que cualquier duda. El taller estaba en una callejuela tranquila, la fachada anodina. La puerta estaba cerrada,
pero una de las ventanas laterales, cubierta con un plástico polvoriento, estaba mal ajustada. Con el corazón palpitando desbocado, Carmen empujó la ventana y se deslizó dentro. El olor acre de disolventes modernos y polvo llenaba el aire. El espacio era un caos, pero no el caos creativo de un artista, sino el desorden funcional de alguien que trabaja deprisa. Había herramientas nuevas, botes de pintura, sacos de arcilla, y entonces, sobre una mesa de trabajo iluminada por un flexo, lo vio. No solo más azulejos idénticos al que le había regalado, sino algo que le heló la sangre en las venas. Bocetos. Bocetos detallados de los motivos geométricos y figurativos de los azulejos de la casa de Triana. Eran copias casi perfectas de las descripciones y notas que ella misma le había confiado a Mateo en sus conversaciones íntimas. A su lado, pruebas de color, notas sobre técnicas de envejecimiento artificial y, semioculta bajo unos papeles, una carpeta. La abrió con manos temblorosas. Dentro no había solicitudes de subvención, sino contratos de préstamo a su nombre, con firmas que imitaban torpemente la suya, y extractos bancarios mostrando transferencias de grandes sumas desde sus cuentas a otra desconocida. Había también correspondencia electrónica con direcciones encriptadas, discutiendo precios y plazos de entrega para réplicas de alta calidad, indetectables para el ojo no experto. La traición era total, absoluta. No era solo su dinero, era su conocimiento, su pasión, su legado familiar, lo que Mateo pretendía robar y prostituir en el mercado negro. Se sintió vacía, estúpida, profundamente humillada. El mundo se tambaleó a su alrededor. Apoyó una mano en la mesa para no caer. En ese preciso instante oyó el sonido de una llave girando en la cerradura. La puerta se abrió y Mateo entró, silbando una melodía despreocupada. Se quedó petrificado al verla allí, de pie junto a la mesa, con la carpeta abierta y el azulejo falso en la mano. Su rostro pasó de la sorpresa a una máscara de estudiada preocupación. «Carmen, ¿qué haces aquí? Te dije que esto era un desastre. ¿Estás bien? Te noto pálida». Intentó acercarse, adoptar su tono protector habitual. Carmen levantó la mano, deteniéndolo. Su voz, al principio un susurro roto, fue ganando fuerza, una fuerza nacida de la rabia y el dolor más profundos. «No te acerques, Mateo, o debería decir, ¿quién eres realmente?». Sostuvo el azulejo falso frente a él. «¿Un hallazgo raro o una muestra de tu verdadero talento?». Señaló los bocetos sobre la mesa. «¿Y esto? ¿También es un homenaje a mi saber? ¿O el plan para robarme? ¿Para destrozar algo que ni siquiera entiendes?». Mateo intentó farfullar una excusa, negar lo evidente. «Carmen, no es lo que parece. Puedo explicarlo, es complicado. Necesitaba el dinero, sí, pero era para nosotros, para nuestro futuro juntos. Esos azulejos son solo copias, un ejercicio técnico». «Basta», lo interrumpió Carmen, su voz ahora firme, cortante como el borde de un cristal roto. «No intentes insultar mi inteligencia una vez más. He visto los correos, he visto los préstamos a mi nombre. He visto cómo has usado cada confidencia, cada pedazo de mi conocimiento para tu estafa miserable». Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero sus ojos lo miraban con una lucidez heladora. «No amabas mi pasión, Mateo. La codiciabas. No me veías a mí, veías una oportunidad. Has profanado no solo mi confianza, sino la historia que tanto digo amar». Lo miró ya sin rastro de la fascinación pasada, solo con el asco y la pena por su propia ceguera. «Vete de mi vida, ahora mismo». Mateo intentó una última apelación, un gesto de súplica, pero la determinación en la mirada de Carmen era inquebrantable. Recogió la carpeta con las pruebas y el azulejo falso. Pasó junto a él sin mirarlo y salió del taller, dejando atrás el olor a disolvente y mentiras. El aire fresco de la calle, aunque cargado de la humedad de la lluvia reciente, le pareció limpio por primera vez en mucho tiempo. Estaba rota, sí, pero ya no estaba ciega. Y en medio del dolor, una nueva y fría determinación empezaba a tomar forma. Lo primero que hizo Carmen al llegar a la seguridad de su piso fue llamar a Lucía. Su voz era un hilo tembloroso, pero las palabras eran claras. «Tenías razón, Lucía. Tenías toda la razón». Contó lo que había descubierto, la magnitud del engaño. Lucía llegó en menos de 10 minutos, abrazándola fuerte mientras Carmen se derrumbaba por fin, liberando meses de tensión y negación acumulada. Pero el llanto no duró mucho. La pena dio paso a una ira fría y lúcida. Con la ayuda práctica y el apoyo incondicional de Lucía, pasaron la noche organizando las pruebas, el azulejo falso, las fotografías de los bocetos y el taller, las copias de los documentos financieros, la captura de pantalla del foro online.
A la mañana siguiente fueron juntas a la comisaría de policía. Presentaron una denuncia formal por estafa, falsificación de documentos y apropiación indebida. Después, se dirigieron a la Delegación de Patrimonio Cultural de la Junta de Andalucía para alertar sobre el intento de expolio y la falsificación de bienes de interés histórico. El proceso fue agotador, emocionalmente desgastante. Hubo declaraciones, peritajes, llamadas de abogados. Mateo desapareció, probablemente alertado, pero la maquinaria legal y administrativa se había puesto en marcha. Carmen podría haberse retirado entonces, esconderse en su dolor y vergüenza, lamerse las heridas en la soledad de su piso. Pero algo había cambiado en ella. La experiencia, por traumática que fuera, la había despertado de un letargo. Ya no era solo la viuda solitaria o la académica jubilada, era una superviviente. Y su conocimiento, el mismo que Mateo había intentado explotar, era ahora su arma más poderosa. Rechazó la idea de ocultarse. En lugar de eso, canalizó su dolor y su experiencia en algo constructivo. Decidió preparar una conferencia. No una charla académica al uso, sino algo personal y a la vez universal. Eligió como escenario el Ateneo de Sevilla, un lugar emblemático de la cultura de la ciudad. El título era sencillo: El patrimonio vulnerable, cerámica, confianza y falsificación en la Sevilla contemporánea. El día de la conferencia el salón estaba lleno. Había antiguos colegas, estudiantes, gente del mundo del arte, vecinos curiosos, y sentada en primera fila Lucía, mirándola con orgullo y ansiedad. Carmen subió al estrado. Su corazón latía con fuerza, pero su voz, cuando empezó a hablar, era tranquila y firme. Comenzó hablando de la belleza frágil de los azulejos de Triana, de su historia, de su significado como parte del alma de la ciudad. Mostró imágenes, detalló las técnicas con la precisión de siempre. Luego, con la misma calma y rigor, pasó a explicar las modernas técnicas de falsificación, cómo detectar los engaños sutiles, ilustrando sus palabras con el análisis anónimo de una excelente falsificación reciente. No mencionó a Mateo por su nombre, no era necesario. No se centró en su propia historia como víctima, sino en la lección aprendida, la necesidad de proteger no solo el patrimonio material, sino también la confianza y el conocimiento. Habló de la vulnerabilidad, no como una debilidad, sino como una condición humana que exige vigilancia y solidaridad. El patrimonio, como la confianza, concluyó, mirando directamente al público, es frágil, puede ser dañado, robado, falsificado, pero la verdad, como la buena cerámica cocida a fuego lento, perdura. Y el conocimiento compartido y protegido es nuestro mejor escudo. Un silencio profundo siguió a sus palabras, roto finalmente por un aplauso cerrado y espontáneo que se prolongó durante varios minutos. Carmen sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Había transformado su dolor en conocimiento útil, su vergüenza en una advertencia valiosa. Había recuperado su voz. La conferencia tuvo un eco inesperado. Recibió mensajes de apoyo, llamadas de antiguos colegas que la felicitaban por su valentía, incluso consultas de pequeños coleccionistas preocupados por la autenticidad de sus piezas. Se sintió útil de nuevo, conectada. El lazo con Lucía